Torá con Piña, un canal donde exploras enseñanzas de la Torá, reflexiones semanales y cómo aplicar esos principios en la vida diaria, estudios de las parachots, lecciones prácticas y compartimos experiencias personales desde una perspectiva espiritual. Conéctate, suscríbete y dale like. Torá con Piña, un canal donde exploras enseñanzas de la Torá, reflexiones semanales y cómo aplicar esos principios en la vida diaria, estudios de las parachots, lecciones prácticas y compartimos experiencias personales desde una perspectiva espiritual. Conéctate, suscríbete y dale like. Bien, shalom, shalom, muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes los que están ahí. Gracias por permitirnos llegar en este momento hacia su casa, su hogar, quizás manejando, no sé dónde puedan estar. Así que espero que estén muy bien y que el Eterno pues me los bendiga y me los guarde en este momento. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por una vez más conectarse para aprender un poquito, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito referente de un tema, si bien es complejo para algunos, para otros no lo es tanto. Pero lo más importante es que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Yo quiero que usted entienda que nadie le está obligando a que usted crea o deje de creer algo. Simplemente usted tiene libre albedrío, la voluntad de creer o no. Simple o llanamente le traemos algo a cotación para que usted medite y tome sus propias conclusiones. Una vez más, le damos una bienvenida a todos los que están conectados en Facebook, YouTube, allí en Torá con Piña. Dele like y comparta la transmisión. Hoy quiero hablar de un tema, como ya le dije, quizás para algunos polémico, pero para otros no, ¿verdad? Pero como dije, siempre tiene que tomar su propia decisión. Aquí, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el siguiente, y ahí le aparece en pantalla. ¿Es el Nuevo Testamento confiable? ¿Ok? Yo quiero que usted entienda, lo separe de lo que es el canon hebreo, de la Biblia hebrea, lo que llamamos el Tanaj, ¿verdad? Y que nos fijemos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de las Biblias cristianas. Y como usted ve en la pantalla, dice parte 1. Porque hemos encontrado más de 90 ejemplos, situaciones problemáticas que están dentro del canon, por así decirlo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, lleno de algunas cuestiones y problemas y errores. Entonces, mientras nosotros analizamos todo esto, yo le voy a pedir que usted simplemente, como le dije al principio, sea capaz de sacar sus propias conclusiones y que juntos analicemos. Por ahora, parte 1, le traje estos 30 ejemplos de que cuestionan la confiabilidad del Nuevo Testamento. Así que vamos a comenzar y vamos allá. En los primeros, lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento son las distintas genealogías que son completamente contradictorias, ¿verdad? Las genealogías de Jesús, de Jesús, como usted quiera decirle, son completamente contradictorias. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, presenta una genealogía desde Abraham hasta Jesús, pasando por David y Salomón. Pero cuando tú vas al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23 al 38, en cambio, Lucas traza la línea desde Adán hasta Jesús, pero pasa por Natán, otro hijo de David, que no es Salomón, ¿eh? Que no tiene eh, promesa mesiánica. Entonces, para que usted pueda ver un poquito esto mejor, yo le he traído aquí también para que usted lo pueda analizar. Cuando nosotros comparamos Mateo 1, versículos 6 al 16, ¿verdad?
desde que comienza a hablar la genealogía de David a José con Lucas capítulo 3, versículo 23 al 31, de David, comenzando de David, ¿ok? En ambas, hasta Jesús, usted va a ver los distintos nombres. Sin embargo, aquí viene el gran problema. En el libro de Mateo, como dije, es a través de Salomón. Y en el libro de Lucas es a través de Natán, que no tiene promesa mesiánica. Luego, si nosotros miramos al final, el papá de José, el padre de Jesús o el padrastro de Jesús, no sé cómo, según lo que nos enseñan los evangelios, el papá de José en Mateo es Jacob, pero en Lucas es Elí. O sea, que en ambos lados Jesús tiene distintos abuelos. José tiene distintos padres. Uno se llama en el Evangelio de Mateo Jacob y en el Evangelio de Lucas Elí. Entonces, lo único que coinciden estos evangelios es en que Zorobabel, ahí lo tienen con una estrellita en verde, es hijo de Salatiel. O sea, en ambas genealogías menciona que Zorobabel es hijo de Salatiel, pero una viene, vuelvo a decirlo una vez más, por Salomón, comenzando desde David, y la otra viene por Natán, que no tiene promesa mesiánica. En una, el padre de José es Jacob y en otra, el padre de José es Elí. En lo único que coinciden es en Salatiel, hijo de Zorobabel. O sea, esto es algo que usted y yo tenemos que prestar mucha atención referente a las genealogías. Segundo, vamos a ver el nacimiento de Jesús hay contradicciones históricas muy graves. Usted dirá, ¿cómo así tan grave? Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, en tiempos del rey Herodes. Sin embargo, en Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que en tiempo del censo de Quirino, siendo Quirino o Cirino, gobernador de Siria. El gran problema aquí es que Herodes el Grande murió el 4 antes de la era común. Y Cirino o Quirino comenzó siendo gobernador de Siria en el 6 de la era común. Es decir, que si Herodes murió 4 antes de la era común y Cirino o Quirino comenzó, que duró del 6 al 12 de la era común, hay un periodo de 10 años de diferencia. Entonces, realmente, según lo que dice Mateo y según lo que dice Lucas, no tiene ningún sentido. Hay 10 años de diferencia. Es un error histórico, geográfico, cultural, no sé cómo llamarle, muy tremendo. ¿Ok? Tercero, muerte de Judas Iscariote. No lo he puesto en orden, pero vamos a ir viéndolo porque quiero que usted entienda esto. Muerte de Judas Iscariote. Mateo 27, 5 dice que Judas se ahorcó. Pero Hechos capítulo 1, versículo 18, dice que Judas compró un campo, se cayó de cabeza y se reventó. Es decir, que hay dos finales completamente distintos para la misma persona. Entonces, ¿cuál es el final real? Seguimos. Acerca de la resurrección, hay relatos completamente diferentes. Usted lo puede buscar, por eso le estoy dando la cita bíblica. Mateo 28, 1 al 8 dice que María Magdalena y la otra María encuentran un ángel. Marcos 16, 1 al 8 dice que María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé encuentran un joven vestido de blanco. Y algo muy importante aquí, ¿a qué fueron a la tumba? Según lo que nos relata Marcos, fueron a la tumba para untar ungüento a un cuerpo de un muerto.
quiero decirle que eso no es una costumbre judía, sino romana. Los muertos no se podían tocar, no se podían embalsamar en el judaísmo. Eso era imposible, prohibido, no se podía. ¿Por qué? Porque nada contaminaba más que el cuerpo de un muerto. Y eso usted lo va a encontrar toda la Torá, la ley referente a si tocaba a alguien un cuerpo muerto. Usted va a encontrar que al sumo sacerdote se le estaba prohibido tocar un muerto, no podía, ¿verdad? Entonces, uno, no, eso de ungir un cuerpo de un muerto no es costumbre judía, sino romana y de otras naciones paganas. Seguimos, Lucas 24, 1 al 10, habla de varias mujeres que ven a dos hombres con vestiduras brillantes o resplandecientes. Juan capítulo 20, versículo 1 al 18, en su relato dice que solo María Magdalena ve que primero la tumba está vacía, luego a dos ángeles y finalmente ve a Jesús. O sea, no hay un relato unificado sobre quién estuvo presente ni qué fue lo que pasó exactamente. Cada uno de los escritores, que de hecho todos los filólogos están de acuerdo que ni fue Mateo, ni fue Marco, ni fue Lucas, ni fue Juan. Entonces, cada uno de los escritores de los evangelios no están de acuerdo, no tienen un relato unificado sobre, primero, quién estuvo presente, ni qué fue lo que pasó. Quinto, la ascensión de Jesús. Lucas 24, versículos 50 y 51, dice que Jesús asciende el mismo día de la resurrección en Betania. Pero Hechos capítulo 1, versículo 3 al 12, dice que él asciende 40 días después desde el monte de los olivos. No estaba, o sea, una separación por más de 3 kilómetros. Pero el problema no es de que Lucas dice que ascendió ese mismo día en Betania y que el escritor de los Hechos dice que fue desde el monte de los olivos, cuando el mismo libro de Hechos es atribuido a Lucas. Todos lo saben. Usted sabe que todos los que estudian teología nos enseñaron de que Lucas y Hechos fue el mismo escritor. Entonces, aquí hay un problema porque Lucas dice que fue en Betania el mismo día que resucitó, ese mismo día ascendió. Sin embargo, en Hechos dice que asciende 40 días después y no de Betania, sino 3 kilómetros más lejos, desde el monte de los olivos. Entonces, ¿de dónde fue y cuándo fue? Ok. Sexta contradicciones, las contradicciones en la enseñanza que hay en un tema muy importante como la ley, la Torah, en el corazón del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Mateo 5:17 dice, no he venido a abolir la ley, o sea, la Torah, sino a cumplirla. Sin embargo, Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 15, atribuida a Pablo, él dice que él abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, una parte mantiene la validez de la Torá, sin embargo, otra dice que fue abolida, una contradicción completa dentro de ella. Séptimo, yo quiero que usted preste mucha atención aquí, porque esto es algo que vamos a ampliar un poquito, ¿ok? Errores de citas del Tanaj, la Biblia hebrea. Mateo capítulo 1, versículo 23, cita Isaías 7:14 diciendo, una virgen, en griego partenos, concebirá, ¿ok? Pero el hebreo de Isaías 7:14 no dice virgen, dice alma, que es joven.
no necesariamente una mujer virgen. Y yo quiero mostrarle un poquito más referente a esto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la Biblia hebrea de lo que es Alma y lo que es Betulá. Alma es una mujer joven, que es lo que se usa en el texto de Zacarías 7:14. ¿Ok? Y Betulá es virgen. Ahora, para que usted y yo miremos esto, vamos a ver un poquito el uso de estas dos palabras en el Tanaj o en la Biblia hebrea. Alma, que es una mujer joven, aparece 7 veces en el Tanaj. Es decir, en todo el Tanaj se utiliza 7 veces esta palabra alma y significa una mujer joven. Nunca, nunca en el texto ni en su contexto tiene que ver o se especifica o está relacionado con virginidad. ¿Ok? Y para eso vamos a verlo. Génesis 24:43 dice que Eliezer pide encontrar una alma en el pozo. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea la joven. El texto es alma. La palabra es alma en hebreo, que salga a sacar agua. ¿Mm? Éxodo capítulo 2, versículo 8 dice que la hermana de Moisés, Miriam, dice, y la joven, alma en hebreo, fue y llamó a la madre del niño. El Salmo 68, versículo 25, en la Biblia hebrea, el versículo 26, dice que en la procesión con los panderos, dice que las doncellas, las alamot, en plural, tocaban los panderos. Las doncellas tocando pandero, alamot. En Proverbios capítulo 30, versículo 19, habla de una relación amorosa. Dice, el camino del hombre con una joven, es decir, con una joven alma. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 13, habla de qué? De la atracción de las jóvenes. Dice, por eso te llaman las doncellas. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Alamot, que es doncella o mujer joven. ¿Ok? Cantar de los Cantares, una vez más, capítulo 6, versículo 8, hace una comparación entre reinas, concubinas y jóvenes. Dice el texto, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas, es decir, alamot, ¿verdad? En plural, sin número. Y entonces el versículo final, Isaías 7:14, que es supuestamente la profecía, dice, he aquí la alma, la joven, concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, que en ninguna de estos casos se exige el sentido de virgen, sino de joven en edad fértil. ¿Estamos entendiendo eso? La diferencia. Entonces, ¿cuál es el uso de betulá? Virgen. Mire, betulá, cuando se usa esta palabra virgen, aparece más de 50 veces. Siempre se refiere a virgen, aunque a veces se usa poéticamente también para pueblos o ciudades. Y yo he sacado algunos versículos para que lo podamos ver, algunos ejemplos. Éxodo 22:16 dice, ley sobre seducir a qué? A una betulá, a una virgen. Dice, si alguno seduce a una virgen, a una betulá, que no fuera desposada. Deuteronomio capítulo 22, versos 13 al 15, habla de prueba de qué? De virginidad. Dice, no hay en tu hija virginidad. Esto, betulín. Jueces capítulo 21, versículo 12, habla de las mujeres para Benjamín. Dice, hallaron entre los habitantes de Jabes Galad 400 doncellas vírgenes, es decir, betulot. Es decir, se refiere a que nunca han tenido relaciones sexuales. Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 2 y versículo 18, habla de la historia de Tamar. Dice, y estaba vestida con túnica de colores, pues así se vestían las doncellas
vírgenes, betulot. Lamentaciones capítulo 1 versículo 4 hace referencia a Jerusalén como una virgen. Dice, las vírgenes, betulot, de Sión están afligidas. Joel capítulo 1 versículo 8 la usa como una metáfora. Lamentate como virgen, Betulá, ceñida de cilicio por el marido de tu juventud. Es decir, que hay una diferencia clave según el uso. La palabra alma 7 veces nunca significa explícitamente virgen, solo una mujer joven. Y esa es la palabra hebrea para la virgen o la mujer, como se traduce, joven, concebirá y dará a luz un hijo. Entonces el texto de Zacarías 7:14, que se usa mal, perdón, Isaías 7:14, hace referencia a qué? A una alma, no a una betulá. Entonces, betulá aparece más de 50 veces, como siempre dijimos, siempre virgen, clara y sin ambigüedad. Ahora, si el profeta o el texto quería ser muy específico en decir virgen, habría usado betulá. Cuando usa alma, el acento está en qué? En la edad y la condición de una mujer joven, no en su virginidad. Por eso que Isaías 7:14 es interpretado en el judaísmo como una joven dará a luz. ¿Por qué? Porque no dice Betulá, que es virgen, sino que el texto en hebreo habla de qué? De alma. ¿Estamos entendiendo esto? Yo quiero que usted entienda esto porque aquí hay una fuerte manipulación, cambio de significados, cambio de palabra completa. No sé si lo hicieron adrede o por equivocación, por forzar, pero yo quiero que entendamos esto. Sin embargo, la Septuaginta griega tradujo alma como partenos y le puso el significado de virgen. Y de allí vino la lectura cristiana. Quiero decirle que en el Tanakh, la Biblia hebrea, una vez más, no dice Betulá, no dice virgen, dice alma. La mujer joven dará a luz. Entonces, no es que ninguna virgen concebirá ni dará a luz. ¿Ok? Estamos entendiendo eso. Es importante. Ahora, eh, otro error gravísimo, gravísimo, que no lo he hecho separado, sino junto, está en Hebreos capítulo 10, versículo 5, donde cita el Salmo 46, diciendo, cuerpo me preparaste. Yo quiero que usted mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Es decir, que Hebreos 10:5 está citando el Salmo 46 en la Biblia hebrea, el 47, donde dice, Sebahu minja lo hafsta osnayin karitali olava hata lo shahalta. ¿Qué es esto? Cuando nosotros miramos y seguimos analizando lo que cita y lo que dice el Salmo 47, dice, sacrificio y ofrenda no has deseado. Osnayin karitali. ¿Qué es esto? Oído me has abierto. Osnayin karitali. Luego dice, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Es decir que no está hablando aquí de que me preparaste un cuerpo, sino que lo que dice el texto es Osnayin karitali. Has abierto o mis oídos has abierto. ¿De dónde saca el escritor de Hebreo que Osnayin karitali significa me preparaste un cuerpo? Esto es algo realmente poco problemático, ¿verdad? Algo bien que hay que prestar mucha atención. Ok, bien.
Un error garrafal de Hebreos 10:5. El octavo problema es un problema de geografía e historia. ¿Ok? Marcos 7:31 describe a Jesús viajando de Tiro a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la Decápolis. Pero ese trayecto es geográficamente ilógico, como dar un gran rodeo innecesario. Alguno me dirá, pero ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué yo estoy hablando? Sencillo. Marcos 7:31 dice, volvió a salir de la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahora, si nosotros lo miramos esto en un mapa, de Tiro a Sidón, es decir, subir al norte, está un poco chiquito, pero aquí lo ven, mire, este que está aquí es Tiro, ¿ok? Aquí arribita es Tiro, a su lado izquierdo, arriba en el mapa es Tiro. El segundo hacia arriba es Sidón, o sea, no hay ningún problema porque es lógico, sube de Tiro a Sidón unos 35 kilómetros, no hay problema. Ahora, Sidón, desde aquí arriba, al mar de Galilea, aquí en el centro prácticamente, ¿ok? A Decápolis, que es aquí debajo, es donde está lo raro, debajo a la derecha, ¿ok? Es donde está lo raro. ¿Por qué? Para ir de Sidón, arriba al mar de Galilea, no necesitas pasar por Decápolis. Es algo ilógico. No puedes pasar por, o sea, no necesitas pasar por Decápolis. La ruta directa es hacia el sureste y Decápolis está al otro lado del Jordán. Es decir, tendrías que rodear el mar de Galilea, aquí, ¿verdad? Cruzar al este y luego volver a acercarte al mar. Luego volver a acercarte al mar. Es como dijeras, nosotros que vivimos aquí en South Florida, voy de Miami a Orlando pasando por Tampa. Es posible, pero mucho más largo y poco eficiente. Si Orlando es el destino y no Tampa, tú no tienes nada que hacer en Tampa. Es algo completamente ilógico, problema de itinerario realmente serio. ¿Ok? Entonces, esto es este problema de lo que es eh, el, la trayectoria, Jesús viajando a través de la tierra es algo bien, no lo digo yo, usted lo puede ver en muchos de los escritores y crítica del Nuevo Testamento, tanto geográfico como histórico, lo van a encontrar. Ahora, otro grave problema es que Mateo 27:9, ¿ok? Atribuye una profecía a Jeremías, pero realmente corresponde ¿a quién? A Zacarías. Cuando usted va al libro de Mateo, vamos a buscarlo por aquí, 27, dijimos versículo 9, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto a los hijos de Israel. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. El gran problema aquí es que no fue el profeta Jeremías quien dijo eso. El gran problema aquí es que fue el profeta Zacarías que lo dijo. Y si usted quiere saber dónde está, sencillamente vaya allí al libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13, y allí lo va a encontrar. Es decir, que Mateo utiliza una profecía de Jeremías, se la atribuye a Zacarías. Un error garrafal. Seguimos. ¿Cuántos animales entraron en Jerusalén? Mateo 21, 2 al 7, dice que Jesús entra montado sobre un asno y un pollino, porque Mateo entendió
literalmente Zacarías 9:9. ¿Cómo sería esto? Para que usted lo entienda, se lo voy a mostrar algo así. Esto es lo que ve Mateo. Esto es lo que describe Mateo. Montando a la misma vez en dos animales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hizo? No lo sabemos. Ahora, Mateo, como le dije, según la foto y vimos, describe que entra montado sobre un asno y un pollino. O sea, literalmente él cree que va montado en los dos a la misma vez. Sin embargo, Marcos 11:7, Lucas 19:35, Juan 12:14, solo menciona un animal. Es decir, que Mateo fuerza la profecía o la descripción y crea una escena absurda de Jesús cabalgando sobre dos animales a la misma vez. Entonces es algo bien raro, ¿no? Décimo, la negación de Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 34. Dice que Pedro niega a Jesús 3 veces antes del que cante el gallo. Luego usted lo va a ver cómo se cumple 74, versículo Mateo 26, versos 74-75. Pedro niega a Jesús 3 veces antes que el gallo cante. Pero en Marcos capítulo 14, versículo 30, y luego en el verso 72, donde se da cumplimiento, niega 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Es decir, que es diferente detalle en la misma profecía. Vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, y antes que el gallo cante 2 veces, vas a negar 3 veces. No es lo mismo. ¿Ok? Número 11. Las últimas palabras de Jesús en la cruz. 11. ¿Qué dijo? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas palabras dijo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Mateo 27:46 y el verso 50 dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en Juan 19:30 dice, consumado es. 3 versiones distintas de sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron? No lo sabemos. Debe creerlo por fe. Alguna de estas 3 dijo. Sencillo. Número 12. Número de endemoniados en Gadara o en Gerasa. Depende de la versión que usted lea. Puede ser en Gerasa o puede ser en Gadara. Y ahorita vamos a encontrar aquí otro grave problema. Mateo 8:28 habla de 2 endemoniados. Marcos 5, verso 2 y Lucas 8:27 habla de solamente un endemoniado. Es decir, que hay una variación en la cantidad de personajes en la misma historia. No sabemos si es uno o fueron dos, realmente, ¿verdad? Ok, el testimonio de Juan el Bautista, número 13, es algo muy chocante directamente. Cuando tú vas al Evangelio de Mateo, capítulo 11, ¿ok? Lo tengo por aquí, vamos a leerlo porque a veces la gente dice, bueno, está citando cita, pero no dice. Y algunos pues necesitan que se les lea. Entonces vamos a leer Mateo 11, versículo 14. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. ¿Ok? Marcos. Entonces continúa diciendo, de cierto os digo, versículo 12, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14. Y si queréis recibirlo a él, escucha esto, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué está citando? Está citando, para que usted entienda, el último libro, Malaquías, capítulo 4, versículo 6, donde dice, él hará volver aquí, yo os envío al profeta Elías.
antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Es decir, que todos en el siglo I entendían que antes del Mashiach tenía que venir Elías. Algo muy importante que yo estaba escuchando hace unos días era, alguien decía, no te preocupes cuando aparezca el Mashiach, preocúpate primero que aparezca Elías. Cuando aparezca Elías, ahí va a aparecer luego el Mashiach. Entonces, volviendo, se está citando este texto de Malaquías 4:6, ¿verdad? Y Jesús dice directamente que Juan el Bautista es Elías. También usted lo va a ver que el Evangelio de Marcos, vamos a ver lo que dice Marcos, y le cité Mateo 11:14, pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, está por aquí, versículo 13, a ver, dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Vieron? Citando Malaquías 4:6. Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mi pregunta es, ¿qué restauró Juan el Bautista, no? Dice, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero yo os digo, el versículo 13, miren, que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Es decir, que para él, no solamente Mateo, sino para Marcos, Juan el Bautista era Elías, lo vimos directamente. Juan el Bautista es Elías. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ok, versículo 21, vamos a ver qué fue lo que dijo Elías. Vamos a ver qué fue lo que dijo Juan, perdón. Vamos a comenzar desde el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Es decir, confesó, habló y no dijo mentira, no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Para que usted entienda, yo no soy el Mashiach. ¿Ok? Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Espérate. Wow. Un momento porque aquí hay algo que no me cierra. ¿Cómo es que en Mateo y en Marcos Jesús dice que él es el Elías que iba a arreglar todas las cosas? Y ahora Juan está diciendo que los escribas, los sacerdotes, fueron a donde estaba Juan y directamente le preguntaron. Dice que Juan confesó y no negó, es decir, que dijo verdad. Le dijeron, ¿tú eres el Mashiach? ¿Tú eres el Cristo? Él dijo, no, yo no soy. Directamente le hacen la segunda pregunta. ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dice? No soy Elías. Esto es muy complicado. Muy complicado. No soy Elías. Luego le dijeron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy el Mashiach. Escucha esto, me está diciendo, no soy Elías y no soy profeta. Le dijeron, pues tú quién eres, para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto de enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Oh, wow. Entonces, aquí hay
una gran contradicción. Te dirá, pero óigame yo. No, 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 no. Ahí está. Dele coco, compare el texto, dele cabeza, estudie, saque, como dije, sus propias conclusiones. Ok, seguimos. Esto es una contradicción directa, ¿verdad? Seguimos. Número de mujeres en la tumba. Primero, Mateo 28:1 dice María Magdalena y la otra María. Marcos 16:1 habla de Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé. Lucas 24:10 habla de Magdalena, Juana, María, madre de Jacob y otras. Y otras. Juan 21 habla de solo María Magdalena. Cada evangelio da una versión distinta. ¿Cuál usted crea? La que más usted quiera o la que más le guste. ¿Okay? Así de sencillo. Ejemplo número 15 de contradicción. ¿Quién llevó la cruz? Mateo 27:32, Marcos 15:21, Lucas 23:26 dicen que Simón de Cirene llevó la cruz. Pero Juan 19:17 habla de que fue el mismo Jesús que llevó la cruz. Dice Juan 19:17 y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Carabela y en hebreo Gólgota y allí le crucificaron, dice el versículo 18. O sea, ¿quién en realidad llevó la cruz? Mateo, Marco y Lucas hablan de Simón de Cirene. Juan habla de que él mismo llevó su cruz. Mi pregunta para usted, ¿cuál relato usted cree? ¿Okay? Ejemplo número 16. ¿Cuántos ciegos fueron sanados en Jericó? ¿Cuántos ciegos fueron sanados en Jericó? Mateo 20, versículo 29 al 30, habla de 2 ciegos. Marcos 10:46, Lucas 18:35 habla de un solo ciego. Ejemplo 17. ¿Cuándo fue la crucifixión en relación a la Pascua? Esto es un detalle muy importante, porque aquí hay una diferencia cronológica muy, pero muy importante. ¿Cuándo fue la crucifixión en relación de Pesaj o la Pascua? Marcos 14:12 al 15:25, Mateo 26:17 al 27 y al 27:35, Lucas capítulo 22, versículo 7 al capítulo 23, versículo 33, habla de que él come la Pascua con sus discípulos y muere después de la cena de Pesa. ¿Ok? Muere después de la cena de Pesa, según Marco, Mateo y Lucas. Pero Juan, en el capítulo 19, versículo 14, Jesús muere antes de la Pascua al mismo tiempo que se sacrificaban los corderos. Entonces, ¿cuándo fue la crucifixión en relación a la Pascua? ¿Fue antes? ¿Fue después? En realidad, si cada evangelio presenta algo distinto, es su problema tratar de diferenciar cuándo fue. 18. ¿Dónde ordenó Jesús a los discípulos predicar después de resucitar? ¿Dónde? Mateo 28:16 dice en un monte de Galilea. Fue en ese lugar. Sin embargo, Lucas 24:49 y Hechos 1:4, él les ordena quedarse en Jerusalén. O sea, es algo completamente fuera de escena, completamente. Ahora, ejemplo 19, hay una incoherencia. Ahorita como le hablamos, ¿verdad? En uno de los ejemplos de no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. Sin embargo, luego Efesios dice que él abolió todo, ¿verdad? En su carne, la ley expresada en ordenanza, todo lo que leímos. Pero ahora hay una incoherencia una vez más
sobre la fe y las obras. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, versículo 28, Pablo dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero Santiago capítulo 2, versículo 24, dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, dos enseñanzas opuestas en el mismo canon. Así de sencillo. Y ejemplo número 20, ascensión, tiempo y lugar. O sea, ahorita ya mencioné a Lucas y Hechos, pero aquí te lo remarco como un error bien claro. ¿Por qué? Porque cuando ascendió, tiempo y lugar, Lucas 24:51, dice ese mismo día en Betania. Así lo dice Lucas 24:51. Vamos a Lucas 24:51, a ver qué es lo que dice ahí. ¿Okay? Para aquellos escépticos dicen, no, no es así. Lucas 24:51. Ok. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando su mano lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora, ¿qué dice Hechos 1:3 al 12? 40 días después en el monte de los olivos. Es decir, Lucas, que se le atribuye el haber escrito el libro de los Hechos también, todos los que estudiamos teología, vuelvo a repetirlo, eso lo sabemos, que decimos que fue Lucas, o te enseñan que fue Lucas quien escribió Hechos. Es decir, que en su evangelio que él escribió, él dice que Jesús ascendió ese mismo día a Betania, que fue en Betania. Pero ahora, en el libro de los Hechos, dice que fue 40 días después en el monte de los olivos. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? No lo sabemos en realidad porque dan dos cosas completamente distintas, pero usted créalo por fe lo que usted entienda. 21. Los guardias en la tumba. Son cosas muy importantes, por favor. Mateo 27, 62 al 66 y el capítulo 28, versículo 11 al 15, habla de guardias puestos en la tumba de Jesús y de un soborno para decir que robaron el cuerpo. Ahora, algo tan importante, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan absolutamente nada de guardias. No lo menciona. Solo Mateo relata algo tan, pero tan importante. Ahora, 22. Y aquí yo quiero que usted preste mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque habla de la muerte de Zacarías y hace una mención especial de Abel. Por eso yo voy a leerles aquí Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículo 35. Preste atención. Está hablando de los ayes. Ay, de esto, de lo otro. Versículo 33. Vamos a empezar el versículo 33. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, oiga esto, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, aquí hay un gran problema, porque hay una confusión de personajes. ¿Por qué? Porque segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 22, el profeta asesinado en el templo era Zacarías, hijo de Jehoiada, no de Berequías.
¿Estamos entendiendo esto? Hijo de Jehoiada, no de Berequías. Y lo más triste en este versículo que usted ve es aquí, es que él acusa al pueblo de Israel de la muerte de Abel. Esto es algo que usted lo lee y usted, bueno, es algo que usted no puede, yo no puedo entender. Para que venga sobre nosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel. Es decir, ustedes derramaron la sangre de Abel. Eso es algo que uno que no tiene lógica. ¿Qué tiene que ver esa generación con la muerte de Abel, que lo mató Caín, su hermano? Es algo que es chocante y frustrante cuando usted mira entonces que cita a Zacarías, hijo de Berequía, cuando vas a segunda de Crónica 24, versos 20 al 22, que ocurre ese problema. El profeta asesinado fue Zacarías, hijo de Jehoiada, no de Berequía. Una confusión terrible de personajes. Y se acusa al pueblo de Israel de la muerte de Abel. Increíble. Ok, número de discípulos enviados. Lucas 10:1 dice que Jesús envía a 72 discípulos. Biblia de lenguaje actual, la nueva versión española, dicen 72 discípulos. Algunos manuscritos y traducciones dicen 70, como la Reina Valera del 09, la Reina Valera del 60, la Biblia Jerusalén. Es decir, hay una variación textual significativa. Otro problema, la conversión de Saulo. Luego vamos a hacer un programa, un estudio más adelante, un video acerca de la conversión de Saulo, ¿okay? De Pablo. Hechos 9:7 dice que los hombres que iban con Pablo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Hechos 22:9 dicen que no oyeron la voz del que hablaba. Entonces, ¿oyeron la voz o no la oyeron? Hechos dice en el mismo Hechos, capítulo 9, dice que oyeron la voz, pero en el capítulo 22 dice que no oyeron la voz. Entonces, una contradicción en el mismo libro de los Hechos. Ok, punto número 25, muy importante que prestemos atención. 25. Se cita el Tanaj o la Biblia hebrea de forma inconsistente y fuera de su contexto. Alguien decía que un texto sin contexto es un pretexto. Y es un grave problema para la teología de hoy. Muchos estudiosos, apologetas, que usan texto fuera del contexto. ¿Ok? Y citan el Tanaj de forma inconsistente. Y yo le voy a mostrar un ejemplo de esto para que usted vea y entienda lo que le estoy hablando. En Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, ¿okay? Hechos capítulo 1, versículo 16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, hablando de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los salmos, aquí viene, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Ok? Aquí, el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Hechos, está hablando sobre la traición de Judas
y cita dos salmos. Cita el Salmo 69, versículo 25, y el Salmo 109, versículo 8, para aplicar todo esto que ocurrió a Judas sin tener en cuenta el contexto en que esto fue desarrollado en el Tanakh. Y por eso yo quiero mostrarte algo a ti referente a esto. Leímos lo que dice el libro de los Hechos, ¿ok? Donde cita el Salmo 69, versículo 25. El texto en hebreo del Salmo 69, 25 dice, sea su morada desolada, en sus tiendas no haya quien habita. Ahora, cuando tú miras el contexto de este salmo es una oración de David pidiendo justicia contra sus enemigos personales, los cuales lo perseguían injustamente. No habla de Judas ni de un traidor mesiánico, sino de gente de su propia época que lo quería destruir. Ese es el contexto del Salmo 69, versículo 25. Luego dice y cita Salmo 109, 8, donde dice, sean pocos sus días, tome otro su cargo. Y este salmo es una súplica de David contra un acusador malvado. Probablemente se cree un adversario de la corte, del Beidín, ¿verdad? Otra vez, no hay ninguna referencia a Judas ni a un traidor mesiánico. Sencillamente es una maldición general sobre el enemigo injusto. ¿Y por qué es esto problemático? Primero, porque hay falta de contexto. Ambos salmos hablan de enemigos de David en su tiempo, no de Judas ni de eventos mesiánicos. Segundo, uso alegórico. Hechos toma estos textos de poesía y los aplica a un evento histórico particular como si fueran predicciones literales. Y tercero, hay una distorsión del sentido original del texto. ¿Por qué? Porque en el Tanaj, estos salmos son lamentos y súplicas personales. No es algo mesiánico. ¿Entendemos eso? ¿Somos capaces de entender eso? De que estos salmos no son mesiánicos ni que se refieren a Judas. Hay algo aquí completamente desde el punto de vista interpretativo, es una locura. No se tiene en cuenta nada, se toma un texto y se aplica lo que yo quiera. Entonces, esto realmente es, óigame, bien complicado. Son ejemplos de citas confusas en el Nuevo Testamento. Ok. Ahorita hablamos de que si fue uno o dos ciegos. Ahora, ¿dónde sanó? El ejemplo 26, ¿dónde sanó al ciego Bartimeo? Marcos 10:46 dice, fue al salir de Jericó. Pero Lucas 18:35 dice, fue al entrar en Jericó. ¿Dónde fue? ¿Al salir o al entrar? Usted dirá, bueno, no importa. Lo importante es que lo sanó. Ok, pero era uno o dos. Ok. Ejemplo número 27. Los demonios y los cerdos. Marcos 5:1. Mire, el Códice de Alejandrino, las Biblias que fueron traducidas según el Códice de Alejandrino, siglo V, dicen que esto ocurre en la región de los Gerasenos. La Biblia, Dios habla hoy, si no me equivoco, hace mención en uno de los evangelios que es en Gerasa. Marcos 5:1 dice que es en Gerasa. Y Mateo 8:28 dice que es en Gadara. Código Sinaítico siglo IV dice que fue en Gadara, pero los códices alejandrinos del siglo V dicen que fue en Gerasa o los gerasenos. Marcos 5:1 dice en Gerasa y Mateo 8:28 dice que fue en Gadara, donde ocurrió en realidad. Y yo a esto
le he puesto el maratón del cerdo endemoniado. ¿Por qué? Porque fue lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Usted conoce la historia, que le salieron, no sabemos si fue uno o fue dos, como ahorita decíamos, ¿verdad? Pero estaban endemoniados. Y le dijeron, no mandes para el infierno, mándanos, déjanos ir a los cerdos y eh, ahí es mejor. Y bueno, ok, vete para los cerdos. Pero el problema aquí es dónde ocurrió, en Gerasa o en Gadara, porque hay una diferencia de 50 kilómetros. Un grave error aquí geográfico. Porque entre Gerasa y el mar hay unos 55 kilómetros, depende de la región. Pero Gadara y el mar, ¿verdad? Perdón, Gerasa y el mar, hay unos 50 kilómetros de distancia. Mientras que entre Gadara y el mar, ahí lo tienen en el mapa, ahorita vamos a mover otro mapa, la distancia es mucho menor. Aquí dice 9 kilómetros, pero serían como unos 10 a 12 kilómetros al mar de Galilea. Además, entre las dos ciudades, Gerasa y Gadara, hay aproximadamente 50 kilómetros de diferencia. Es decir, que de Gerasa, según el evangelio que tú leas, o Gadara, hay 50 kilómetros de donde ocurrió este hecho de diferencia. Así que, si miramos esto, Gadara está más cerca del lago que Gerasa. Y esa es la distancia en números redondos. Viendo otro mapa para que usted entienda, vemos entre, mire las flechitas rojas, la flechita roja, Gerasa, un evangelio dice que pasó aquí y otro evangelio dice que pasó aquí. Entre ellas, la diferencia entre ellas son 50 kilómetros. 50 kilómetros. Sí, de Gadara al mar de Galilea hay 12 kilómetros y de Gerasa a Gadara hay 50 kilómetros. Si el suceso ocurrió aquí, los puercos corrieron hasta, no sé, podían haber corrido hasta el mar de Galilea, 60 y pico kilómetros, o al Jordán, no sé, unos 12 a 20 kilómetros. Y de, si ocurrió en Gadara, al mar de Galilea, hay unos 12 kilómetros. Por eso yo le puse a esta parte, ¿el qué? Le puse el, no en forma, sino el maratón del cerdo endemoniado. Porque tuvieron que correr esos cerdos endemoniados bastante. Más de 50 kilómetros si fue en Gerasa y si fue en Gadara, más de 12 kilómetros hacia el mar. Entonces, ¿dónde fue? ¿Dónde ocurrió? Realmente dos lugares distintos, una diferencia de 50 kilómetros aproximadamente. Ok, seguimos ya con los tres últimos ejemplos y vamos a terminar. El ejemplo número 28, ¿quién compró el campo de sangre? Mateo 27:7 dice que los sacerdotes compran el campo con el dinero de Judas. Pero Hechos 1:18 dice que Judas mismo, compra el campo. ¿Quién fue entonces? El ejemplo número 29, ¿cuándo se rasgó el velo del templo? Mateo 27, versículos 50 al 51, dice que Jesús muere y entonces se rasga el templo. Pero Lucas 23, verso 45 al 46, dice que el velo se rasga antes de su muerte. Entonces, ¿cuándo pasó? ¿Antes o después? Quería por favor que usted entienda. Lo digo irónicamente. Estoy siendo irónico. Y el ejemplo número 30 de la inconsistencia del Nuevo Testamento, el linaje davídico, que fue lo primero que vimos, termino con un ejemplo también de lo primero que vimos. ¿Por qué? Porque Mateo 1:1 y Romanos 1:3 dice que se afirma que Jesús es hijo de David.
Pero si nació de una virgen, como dice el Nuevo Testamento, y José no era su padre biológico, entonces no podría heredar legalmente la tribu ni la línea davídica, porque en la halajá la tribu y linaje vienen solo del padre. ¿Ok? Es importante que usted entienda aquí que la contradicción hay una contradicción muy grave entre la doctrina del nacimiento virginal y la genealogía davídica. Porque surge la pregunta, ¿para qué necesitas una genealogía si en los mismos evangelios se dice que su padre no era José? Del que se creía que José era su padre. Y en parte del evangelio dice hijo de Dios. O sea, realmente en la Torá se enseña, en el Tanaj se enseña en la Biblia hebrea, que el linaje de las tribus viene por el padre. Números capítulo 1 te lo enseña. Cuando tú lees la Torá, todo en este ciclo de la Torá hemos leído para allá por para allá y encontramos que siempre por la cabeza del padre, cuéntalo por el padre, por la tribu del padre, por el padre, por el padre, por el padre. Nunca por la madre. ¿Por qué? Porque la madre no da tribu. La madre te puede hacer un judío, pero no da tribu. La tribu viene por el padre. Eso es lo que está en la Torá. Eso es lo que enseña el Tanaj, la Biblia hebrea. Entonces, si el Nuevo Testamento te dice que José no era el padre, ¿para qué tiene la genealogía llena también de errores, como ya lo vimos al principio? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito? Si en definitiva te dice el cual se creía que José era su padre. Entonces, mis hermanos, mis amigos, esto no es para, como digo, hacer sentir mal a nadie, pero muchas personas me han dicho, ¿cómo es que ahora tú esto? Bueno, muchas cosas cuando usted comience a estudiar, a indagar, a investigar de una manera seria y entender, usted tiene que, como digo yo, le di al principio, nadie lo obliga a nada. Usted tiene que llegar a su propia convicción. Así que espero que en este corto tiempo de esto que hemos estado hablando, 1 hora y 7 minutos, les sirva de algo, puede entender, puede estudiarlo, ahí lo tiene, y que Akadosh Baruj Hu abra su entendimiento. Esta es la primera parte. Tenemos casi 30 ejemplos. Así que aquí les traje los primeros, tenemos casi más de 90 ejemplos. Así que aquí les traje los primeros 30. Así que les mando un abrazo a todos, que el Eterno me los bendiga, me los guarde y que tengan un lindo día. Shalom.